자, 지난 시간에 이어서 지금 인간에게 Este pacto que hace que el hombre reconozca a Dios como Dios fue violado y por eso es que aparecen todos los problemas con el ser humano. Desde otro punto de vista, el hombre ha violado este pacto. ¿Pero por qué? Porque este ser llamado Satanás engaña al ser humano. Este Satanás sigue con sus artimañas, con sus obras y está engañando al ser humano y así es como el hombre cae. Así es como el hombre comete el pecado de violar el pacto. ¿Cómo ocurrió esto? Al final, el pecado divide al hombre de Dios. Dios abandona al ser humano y el hombre es abandonado por Dios. Ocurre una separación entre Dios y el hombre. Como resultado es que ocurren todos los problemas con el ser humano. Entonces, todos estos problemas que ocurren con el ser humano, ¿hasta qué punto llegan? Así que durante este momento y los otros tiempos vamos a hablar un poco acerca del estado del ser humano, el problema que tiene el ser humano en base a la Biblia. Realmente no es exageración decir que el hombre lo ha perdido todo. Lo dijimos hace un tiempo, es que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Cuando decimos que el hombre fue creado a la imagen de Dios, quiere decir que desde el principio el hombre era hijo de Dios, era un ser espiritual semejante a Dios y desde el principio este que era Rey de Reyes y Señor de Señores, este que es el creador de todas las cosas, el hombre representaba a este y en vez de él podía gobernar todas las cosas, era un mayordomo. Y también vemos que de alguna manera eran muy semejantes al Cristo, alguien que manifestaba esa gloria de Dios. Así era el ser humano. Y a pesar de eso, esta gran bendición había sido dada, pero como no pudo conocer precisamente esa gran bendición, no pudo percatarse del valor del pacto, por eso es que pecó, por eso es que se separó de Dios y desde ese punto pierde esa imagen de Dios. Por eso es que todas estas bendiciones tan grandes las ha perdido. En Efesios 2:1 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estabais muertos. Y ahora estás vivos. Es decir, en el pasado estabais muertos en delitos y pecados. Este ser que era vida, este ser que era un ser viviente, ahora está muerto. También Juan 8:44 dice de esta forma, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí nos dice que somos hijos de Satanás. Jesús mismo nos define de esta manera. Éramos hijos de Dios, pero ahora somos hijos de Satanás. Éramos seres espirituales, éramos seres vivientes, pero ahora somos seres muertos. Gálatas 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Hebreos 2:15 también nos dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que nosotros originalmente éramos mayordomos de la creación, pero en un momento nos volvimos siervos, nos volvimos esclavos de Satanás, del pecado, de seres que no son Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que éramos seres que éramos comparables al Cristo, que mostraban esa gloria de Dios, que manifestaban a Dios, que éramos hijos de Dios. Pero hoy somos pecadores y no podemos ni acercarnos a Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios, no podemos ni acercarnos a Dios. Si nosotros vemos en la historia, nosotros vemos cómo es que han cambiado las dinastías de los reyes y siempre que cambiaba una dinastía, siempre era porque ocurrió un regicidio o el rey iba a exilio. Entonces un día uno era un rey y el otro día vivía en exilio. Entonces es un gran problema que alguien que haya sido un rey y que ya no sea un rey, antes tenía un palacio, tenía siervos, tenía mucho que comer, tenía la autoridad de un rey y el perder eso es un problema muy grande, pero
Hoy, el hecho de yo no tener nada que comer, de no tener nada, no tengo que vestir, no solamente ha perdido muchas cosas, sino que el ser humano hoy en día está en un estado tétrico. Si nosotros vemos algunos estados más, algunos versículos más, Génesis 1, 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Nos habla de un estado sin luz. Nos dice que había desorden, vacío y tinieblas. Claro, esto se trata un poco acerca de la creación, antes de la creación, en un estado en donde todavía no había luz. Este es el estado sin luz. Esto aplica a la vida del ser humano también. Puede aplicar a la vida del ser humano. Si no hay luz, hay tinieblas. Si no hay luz, entonces estamos en desorden. Si no hay luz, hay un vacío en nosotros. Esto es la vida del ser humano. Así que aquel que es una vida, la luz eterna, si no tenemos a ese Cristo en nuestra vida, hay tinieblas nada más. Últimamente se están suicidando las celebridades muy famosas. Muchos parecen estarse esforzando, pero realmente están sufriendo, no ven lo que hay enfrente. Por eso es que muchos simplemente siguen un camino de tinieblas, simplemente siguen, y la gente sabe que van a correr y en algún momento pensaron que iban a alcanzar la felicidad, pero no viene esa felicidad, están en un vacío, constantemente siguen corriendo, pero viene un desorden, viene unas tinieblas, así que lo que hay sin luz es tinieblas, desorden y vacío. Esto es el estado del ser humano hoy. En Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Era una maldad del pensamiento de los seres humanos, es constantemente el mal. Claro, hay personas que son un poco más benevolentes, hay un poco seres que son un poco más malvadas, pero todas las personas son influenciadas por el mal y su pensamiento es malvado continuamente, es lo que dice la Biblia. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón del ser humano también es corrupto, es perverso. Si nosotros vemos en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Todas las personas están trabajadas y cargadas. Hemos perdido muchísimo. Hemos perdido tantas cosas y no solamente hemos perdido esas cosas tan preciosas, sino vivimos en un estado patético. Ese es el estado del ser humano y seguiremos compartiendo de este estado más adelante.